recursos humanos, capacitación, calidad, asesoría, administración, habilidades gerenciales, conferencias. Maestro en Administración de Organizaciones, Enrique Garza Holguín. Entonces, ya platicamos de los objetivos, ahora nos vamos a los antecedentes. Es decir, ¿qué es lo que ocurría hasta antes de que apareciera el desarrollo organizacional? ¿O cuál fue el marco de referencia en las empresas que hizo que alguien empezara a hacer propuestas que después se llamaron desarrollo organizacional? Entonces, vamos a ver cómo estaba el contexto, el marco de referencia hasta antes de el desarrollo. Y el primero es que las empresas, las organizaciones o las instituciones, en aquella época, estamos hablando de los 20, 30, 40, estaban sujetas a constantes cambios, como cuáles, y siguen siendo válidos, ¿eh? Bueno, siempre se está revisando y se modifican los objetivos de las empresas y se establecen nuevos porque es parte de la dinámica. Los productos también, debido a esa dinámica, los productos también tienen que pues, cambiarse, entonces tienen también variaciones notables en algunos casos. La tecnología avanza sin freno y sigue avanzando. En las empresas, por esas necesidades, por esa actualización o adaptación de los productos o de los objetivos, va a tener que crear nuevos departamentos, algunos los elimina o algunos los reestructura, ¿sí? Además, nadie es eterno en una empresa. La empresa se trata que sea eterna. Aquí en México todavía nuestras empresas, las que son más representativas, que se les llama de clase mundial, pues apenas tienen 100 años o un poquito más de 100 años y son menos de 5. Pero se busca que las empresas duren muchos años. Pero las personas no duran tanto tiempo. Por eso dice, las personas dejan la empresa o cambian de puestos o se contratan a nuevos. ¿Qué quiere decir? Que más cambios. También las personas se aprenden nuevas cosas, se desarrollan, modifican su comportamiento para bien o para mal, tienen nuevas motivaciones porque una persona soltera tiene diferentes motivaciones a una persona que está casada, o una persona que está casada sin hijos o con hijos, o sea, tienen nuevas motivaciones y eso hace que tengan diferente comportamiento dentro de la organización. El comportamiento, nosotros la mayoría se le llama a eso actitudes. Como pueden ver, esos son los primeros antecedentes, es decir, lo que ocurría que básicamente ustedes van a encerrarle una sola palabra, cambio constantes, internos, externos, en las personas, en los recursos, en los objetivos. Entonces, eran los antecedentes que siempre estaban en constante cambio. Y eso permitió que entonces empezaran a darse una serie de orígenes, es decir, de elementos que llevaban a la conclusión de que había que hacer algo para poder enfrentar esos cambios, ¿sí? Y esto es lo que ahorita les voy a presentar, los orígenes del desarrollo organizacional. El primero, como tratando de enumerarlo, era la dificultad para poder, lo que ya se te había desarrollado de la teoría de la administración, ya estoy hablando yo que ya nos vamos a ubicar en el siglo, cuando se está ya dando la revolución industrial. Entonces, se desarrollaron muchas teorías sobre cómo administrar, cómo organizarse, y entonces había tantas teorías que era difícil entender y cómo aterrizarlas en la empresa, ¿sí? Entonces, se hablaba de la primera teoría, en la administración, que la desarrolla un señor que se llamó Frederick Winslow Taylor, y de manera contemporánea, aunque en otro país, y Henry Fayol en Francia. Sí, a estos señores lo que ellos hicieron de propuestas sobre la forma de hacer negocios o de aplicarlo a los negocios, en este caso eran negocios de minería, ¿sí? Se le llamó teoría clásica, donde hablan de la organización formal, se habla de la racionalización del trabajo, donde se le critica porque era un enfoque rígido, mecanicista, donde el ser humano, de acuerdo a estos, sobre todo a Taylor, decía que lo que más le importa al trabajador o lo que hace que el trabajador haga sus actividades es el dinero, y por eso se le llama el homus economicus, ¿sí? Con esa teoría.
y donde el objetivo básico es la eficiencia en el trabajo, ¿sí? Pero esa teoría, algunos la consideraron parcial e incompleta, porque además es la primera teoría ya desde el punto de vista técnico acerca de la administración. Entonces, estos conceptos no los entendían bien como cómo aplicarlos en las empresas. Después llega posteriormente, en su avance de la administración, llegó otra teoría que se llamó la teoría de las relaciones humanas. Aquí los principales autores, ¿sí?, es Elton Mayo y Kurt Lewin. Sí, tanto Elton Mayo como Kurt Lewin estos ya son especialistas en la ciencia de la conducta. Era psicólogo, los dos eran psicólogos y creo que Kurt Lewin también era sociólogo. Y aquí ellos desarrollan una serie de experimentos que se le llama la experiencia en Howard Thorne, que ya más adelante le explicaré un poquito más amplio en qué consistió esos experimentos. Esa experiencia en lo que se llama Howard Thorne se hizo en una empresa que ahora se conoce como General Electric, ¿sí? Entonces, ahí se hicieron unos experimentos y donde entonces empiezan a ver que lo que Taylor y Fayol decían no era realmente lo que debería de ser. Por eso dice que hay una oposición a la teoría clásica. Porque ahí en la otra decíamos que era un enfoque rígido y mecanicista y aquí no. Aquí nos hablan de un enfoque más orgánico, es decir, más centrado en el ser humano. Por eso habla del hombre social y el psicológico, ya no del homo económico. Aquí dicen, no, el ser humano sí le interesa el dinero, pero también le interesa la parte social y sobre todo la parte psicológica, cómo es la autoestima, cómo es ser reconocido, cómo ser, tener recompensas por el trabajo, etcétera, etcétera. Y surge un concepto muy interesante que se llama organización informal. Es decir, que con todo y que la empresa establece las maneras de trabajar, formalmente hablando, siempre las personas, debido a la interacción que hay entre ellos, se van a también organizar de manera informal, es decir, que no le piden a la empresa permiso para hablar, para hacerse amigos de alguien de otra área o entre ellos. Ahí ya la red no convencional de comunicación, es decir, la red convencional de comunicación en la teoría clásica era de arriba hacia abajo, es decir, de jefe a colaboradores. Y aquí ya no, como estamos hablando de informal, era de todos podían platicar con cualquiera. Y además, se da por primera vez, aparece lo que se conoce hoy como liderazgo. Porque antes en la teoría clásica no se hablaba de ese concepto, pero se dan cuenta que hay personas que por alguna razón otros lo reconocen y lo siguen. Y entonces a eso se le llama liderazgo. Por eso dice que sustituye la autoridad formal, porque es la que en la teoría clásica se presentaba. Entonces, esas son algunas de manera general lo que la teoría de las relaciones humanas presenta. ¿Sí? Pero no fue la única, también hay otra por aquí. Surge después otra que se llama la teoría de la burocracia, donde los autores Max Weber, Mitazioni, Rutherford, etcétera, etcétera, son seguidores, y donde dicen ellos, no importa la eficiencia, bueno, no importa tanto, no es tampoco el punto de partida el factor humano, social o psicológico, sino lo que hace que los negocios funcionen es que tengan que tener bien organizada la empresa. Por eso entonces ahí se empiezan a ver las estructuras orgánicas, se empieza a dar a conocer la famosa burocracia. ¿Por qué le llaman burocracia o por qué se llamó? Porque dicen que para cada actividad debería haber una persona que le desarrollara. En aquella época no se le llamaba puesto, se le llamaba buró. Sí, entonces ahí si alguien le preguntaba, oye, aquí ahorita preguntamos, ¿y qué puesto tienes en la empresa? En aquella época le preguntaban, oye, ¿qué buró es el que desarrollas? ¿Sí? Entonces teníamos el buró que podía ser un supervisor o podía ser el buró del trabajador que pintaba. Entonces se le llamaba buró, sobre todo en la parte administrativa. De ahí viene que entonces, hoy en día, por eso se le dice al gobierno, es que son unos burócratas. ¿Por qué? Porque en aquella época, con esa teoría, quisieron poner muchos burós y entonces, ¿qué se hizo? Los trámites administrativos se hicieron lentos porque había demasiadas personas involucradas en los procesos, ¿sí? Por eso es que hoy se dice, es que usted es un burócrata. ¿Por qué? Porque tiene que pasar por varias áreas para lograr una actividad. O sea,
el orden era tan detallado que se volvía lento. De ahí viene la parte de burocracia o de buró. Buró porque era un escritorio, o sea, se le llamaba la mesita, el buró. Y algunos lo consideran un modelo ideal y racional de la empresa, ¿sí? Aplicado y copiado a cualquier empresa se podía aplicar. Tenía una estructura militar, ¿por qué? Burocrática, porque ahí la estructura militar es que lo que se dice se hace, no se discute, no se pone a duda, simplemente se acata. Y eso pues, generó muchas distorsiones, disfunciones y tensiones entre los colaboradores, aunque lo hacían de manera informal y no formal. Entonces, teoría de la burocracia. Pero no fue la única, también surgió después otra, que se llama la teoría estructuralista, después de la burocrática. Vean ya ustedes cuántas teorías le van presentando. Aquí ya también autores que también participaron en la burocrática, como es Amitai Etzioni, también pasa en la estructuralista, James Thompson, etcétera, etcétera. Aquí ya dicen que debe haber una visión moderna de una sociedad de organización, es decir, que no tenía que ser muy burocrática, que tenía que ser un poquito más de todo, donde debe ser más descriptiva y más crítica que propositiva, es decir, ya no proponer, sino hacer. Y entonces, pero aquí empiezan a ellos a darse cuenta, debido a las otras teorías, y que se aplicaban en las empresas, en algunas, que se empieza a dar un conflicto entre los que dirigen el negocio y los que trabajan en el negocio, es decir, entre los directivos y los colaboradores. Y entonces empieza a dar una serie de situaciones que van llevando a cómo, después a desarrollar teorías de cómo resolver los conflictos entre el personal y el jefe, y todo esto que ya desarrollaron muchos conceptos dentro también de la parte psicológica o sociológica. Posteriormente llega otra teoría que se llama teoría del comportamiento de Herbert Simon, donde también tenemos a Bernard Chester, a Chris Argyris y Francis Licker. Aquí estas personas ya también toman lo de las relaciones humanas que ya platiqué con Elton Mayo y con Kurt Lewin, y lo amplían y dicen, vuelven a regresar al punto de partida que en una empresa lo más importante es el ser humano. Y entonces por eso empiezan a hablar del comportamiento del ser humano dentro de la empresa, ya no de una manera aislada, sino como grupo de trabajo. En la primera, que son las relaciones humanas, se hablaba del individuo. Acá ya se habla ya de grupos. Y ustedes van a entender, y lo veremos más adelante, que el comportamiento de un individuo es completamente, a veces diferente, al comportamiento que tienen 4 o 5 personas, ¿sí? Además, rechaza algunos aspectos románticos de las relaciones humanas que ya acabo de señalar, y de ahí es cuando empieza a surgir el movimiento del desarrollo organizacional. Es cuando el desarrollo organizacional dice, ok, ¿por qué vamos a tomar solamente una escuela o una teoría? Hay que tomarlo mejor porque cada una de ellas aporta algo que es la vida organizacional. Porque sí se requiere eficiencia, que lo tomamos de la teoría clásica, sí se requiere considerar al individuo, que es la teoría de las relaciones humanas, sí se requiere organizar o estar ordenado, que es la teoría de burocracia, sí se requiere tener estructuras adecuadas, que es la teoría estructuralista, y entonces todo eso lo empiezan a meter y a eso se le empieza a llamar desarrollo organizacional, porque lo que está buscando ya aquí en esa teoría es que no sea rígida, que la empresa sea flexible. ¿Por qué sea flexible? Porque, como dijimos en un principio, los antecedentes, los cambios están siempre presentes. Por lo tanto, había que hacer a la empresa flexible y dispuesta al cambio que requiriera de acuerdo a sus condiciones, ¿sí? Entonces, pues aquí estamos viendo, se las presento ya todas juntas, las diferentes teorías que se estaban presentando y que en aquella época era difícil que alguien pues supiera todas y la empezara a aplicar a la empresa, porque apenas empezaba los estudios de la administración de los negocios. ¿Ok? Si no hay ninguna pregunta, yo sigo avanzando.